vamos a reconocerlos igual. El Día del Padre fue el domingo pasado. Sin embargo, nosotros hemos tratado de pensar en dedicar nuestro tiempo de almuerzo hoy por los padres. Para las madres hicimos un banquete, para los padres tenemos que hacer, ¿verdad? Y cada una de nuestras familias quiere reconocer hoy a los padres, y por eso al terminar el servicio no salgan corriendo, quédense, vamos a comer juntos, vamos a compartir nuestro tiempo de almuerzo, y tenemos que darle gracias a Dios por la familia de cada uno de nosotros, porque las familias especialmente, hay dos instituciones que están siendo muy atacadas en este tiempo, una es la iglesia y otra es la familia, y necesitamos estar listos para defender nuestras familias y apoyarlas con todo nuestro ser, y para eso son muy importantes los padres de familia. Entonces, en nuestro reconocimiento desde ya, y luego cuando estemos comiendo, acérquense a los varones que hay por aquí y anímenlos, aliéntenlos, que el Señor esté obrando en cada uno de ustedes. Y como decimos, ¿verdad? Nosotros vivimos en un mundo que puede ser bastante hostil. ¿Ustedes entienden la palabra hostil? Hostil es cuando hay agresión, cuando hay algo que se pone en contra de uno. Y en más de una ocasión, cada uno de nosotros ha estado en algún ambiente que no ha estado muy agradable, no han estado muy a nuestro favor, no han querido apoyarnos demasiado. Bueno, nosotros vivimos permanentemente en un ambiente espiritual hostil, y hemos estado hablando de esto todas estas semanas, hablando de cómo la lucha espiritual no es simplemente una fábula, no es un dibujo animado para poner en una película, es una cuestión real. A lo largo de esta semana has tenido determinados problemas, han habido determinadas conversaciones, han surgido determinadas noticias que te han afectado de alguna manera especial y que han sido parte del conflicto espiritual en el que estamos metidos. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, poderes de la oscuridad, seres espirituales que actúan en contra especialmente de aquellos que se acercan a Dios creyendo en Jesús. Y nosotros tenemos que estar listos. Entonces, ¿estamos listos para enfrentar el conflicto? ¿Estamos listos para enfrentar la oposición? Gracias a Dios que Dios no solamente está allí para amarnos, para que nosotros creamos en Él, para que le cantemos. Dios está allí para ser también nuestro general, nuestro protector. Dios ha prometido proveer para nuestra necesidad en todo sentido, y al mismo tiempo nos ha dado las armas, nos ha dado los recursos para que nosotros no quedemos caídos en el campo de batalla, sino que nosotros podamos salir adelante. Y hemos estado examinando este pasaje de Efesios 6, donde encontramos la armadura espiritual, donde encontramos las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y hemos estado analizando las diferentes armas, hemos hablado del cinturón de la verdad, hemos hablado de la coraza de justicia, del calzado del Evangelio, del escudo de la fe. Y hoy llegamos a Efesios 6, 17, donde dice: y tomad el yelmo de la salvación. Bueno, vamos a tener que hacer una aclaración de términos aquí. ¿Usted tiene un yelmo en su casa? No es eso donde cocina la comida. No es aquello con lo que plancha la ropa. ¿Qué es un yelmo? Es un casco. La traducción es casco. Un casco. Es interesante porque nosotros conocemos diferentes momentos en los que uno utiliza protección para su cabeza.
He visto muchas veces a los trabajadores de la refinería que utilizan sus cascos. Son cascos protectores. Estela, tú tienes el casco, ¿verdad? Colección tiene de cascos. Y los trabajadores de la construcción muchas veces utilizan cascos. ¿Por qué? Porque existe el peligro de que caiga algo y les golpee. Los ciclistas, especialmente si uno es un poco difícil para andar, como puedo ser yo, tiene que usar casco. Si vas a andar en bici, tienes que utilizar casco. O en moto. En el país de donde nosotros venimos es obligatorio utilizar casco para andar en motocicleta. Los policías de confrontación también usan casco. Uno mira las noticias y ve cuántas veces las personas que hacen manifestaciones arrojan piedras en contra de los policías. Con razón utilizan casco, ¿verdad? Incluso los jockeys en carreras de caballos utilizan cascos en diferentes ámbitos. ¿Por qué? Bueno, porque hay que proteger la cabeza. Aquí dentro de la cabeza existe un órgano muy importante del ser humano que se llama, ¿cómo se llamaba? Cerebro. ¿Usted tiene de eso? Sí, claro que tiene. Todos nosotros tenemos un cerebro aquí dentro y es muy importante que nosotros cuidemos el cerebro, pero al mismo tiempo nosotros sabemos que no es solamente un órgano que está allí, sino que el cerebro, que nuestra cabeza, es donde se conectan todos nuestros pensamientos. Hablando en términos un poquito actuales o modernos, los seres humanos venimos equipados con una computadora que coordina todo nuestro ser. Nuestro cuerpo funciona bien porque las órdenes vienen desde aquí arriba, pero no solamente sirve para coordinar el funcionamiento de nuestro cuerpo, sino que también nosotros nos orientamos en la vida de acuerdo a nuestros pensamientos, nos organizamos, ¿cuántas cosas son las que dependen de nuestra mente? Y ustedes saben lo que pasa cuando una persona cae en muerte cerebral. El cuerpo sigue funcionando, el corazón sigue latiendo, pero ya no hay vida. Entonces, sí, la cabeza es algo que uno tiene que aprender a proteger. Ahora, ¿ustedes escucharon alguna vez el concepto de que la mente es el laboratorio del diablo? Es un dicho que yo escuché con mucha frecuencia desde hace muchos años. Y la idea de ese dicho es que la mente es allí donde el diablo intenta plantar, sembrar todas esas malas ideas o esos malos conceptos que luego nosotros aplicamos y que terminan resultando mal. O le hacemos mal a los que están a nuestro alrededor, o tomamos decisiones que luego nos perjudican a nosotros mismos y también a los que están a nuestro alrededor. Entonces, yo quiero ayudarles a pensar, hermanos, en que Dios ha querido proveer armas para que nosotros estemos defendidos, protegidos, cuidados en todas las áreas de nuestro ser. Hemos hablado de las armas que cubren el cuerpo, que cubren el pecho, que cubren los pies, que cubren todo, como el escudo. Pero también Dios preparó un arma que pueda cubrir nuestra cabeza. Porque Dios sabe que nosotros estamos expuestos continuamente a un montón de influencias que pueden hacernos mal aquí arriba. Y hay muchas ocasiones en que nosotros estamos mal, estamos tristes, estamos angustiados y mucho depende de qué fue lo que pasó por nuestro pensamiento. O hay muchas veces que nosotros estamos confundidos y no sabemos qué hacer y llegamos a tomar malas decisiones porque no hemos estado debidamente protegidos en nuestra cabeza. Hay muchas, pero muchas cosas
que dependen de cómo piensas. De acuerdo a cómo piensas, vas a determinar cómo te comportas en la vida. Ahora, ¿qué es lo que determina nuestra manera de pensar? Muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar por qué es que pensamos como lo hacemos. Y sin embargo, hay muchas cosas que influyen en nuestra vida. Hay muchas cosas que nos dirigen de alguna manera a pensar de una manera o de otra. Y nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la corriente. Muchas veces nosotros llegamos a pensar como piensa la mayoría. Tratamos de no desentonar. Miren, así como cuando venimos por primera vez a un grupo como este, nosotros miramos alrededor y tratamos de ver qué hacen todos los demás. Si se paran, me paro. Si se sientan, me siento. Si miran para el costado, será que algo hay de este lado, entonces yo miro también. Imitamos el comportamiento. De la misma manera, eso lo aplicamos a nuestra vida en general. Y por lo general tratamos de no desentonar y le seguimos la corriente a todos los demás. Y a eso le llamamos normalidad. Y nosotros no queremos ser normales. No queremos que nos señalen diciendo, mira aquel, habla o actúa de una manera diferente. Y ese es uno de los primeros errores que cometemos. Muchas veces nosotros actuamos como actuamos o pensamos como pensamos, siguiendo la corriente de nuestra cultura. Y para colmo nosotros estamos influidos por la cultura americana, sí, pero también traemos la cultura de donde venimos. Tenemos una mezcla, nosotros somos especialísimos por la mezcla cultural que traemos y para colmo nos encontramos unos con otros y aprendemos de la cultura. Los centroamericanos aprenden de los sudamericanos de los mexicanos y así vamos, mezclándonos. Después el pastor ya no sabe con qué acento habla, es algo que tremendo. Pero la cultura es parte de lo que influye en nuestros pensamientos. A eso le podemos agregar, por ejemplo, la educación. Cada uno de nosotros fue a la escuela y en la escuela nos enseñaron determinados conceptos y eso los aplicamos en nuestra manera de pensar. Y a eso le podemos sumar la experiencia. Cada vez que nos ha pasado algo, nosotros hemos llegado a conclusiones. Entonces, sabemos, determinada cosa no la debo hacer porque esto puede terminar mal. Esto sí lo tengo que hacer porque esto termina bien. Y así vamos acumulando con la experiencia pensamientos que luego aplicamos a nuestra vida. Sumado a eso, podemos agregarle nuestros modelos. Nosotros siempre estamos mirando alrededor a ver cómo viven los demás. Y hay algunos que nos parecen cool. Hay algunos que nos parecen, qué linda vida que tiene este o aquel. Yo quiero parecerme a este o aquel. Y hay veces que no hacemos bien, no elegimos bien quiénes van a ser nuestros modelos. Esas personas que tomamos como ejemplo, hay veces que no tienen los mejores valores y no terminan siendo los mejores modelos para nosotros. Y a todo esto le podemos sumar que todos andamos con nuestros teléfonos pegados a nosotros y los medios de comunicación, ya sean las redes sociales, las noticias o lo que sea, están continuamente alimentando nuestros pensamientos y nos llenan de tantas cosas que muchas veces no son del agrado de Dios. Por eso, hermanos, al pensar en el casco que Dios nos dio, yo no pude evitar la tentación de visitar este pasaje de la Biblia que nos enseña algo al respecto en el que quisiera que meditáramos por un momento. Esto está escrito en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Esta es una exhortación que está allí en la carta a los romanos, y Pablo había venido enseñándole a los cristianos en qué consistía esta salvación que Dios nos ha dado, y hace una explicación bastante extensa, y luego de hablar de diferentes asuntos, habla de que uno tiene que consagrarse. Hermanos, les ruego, les pido por favor que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo a Dios. Lo mejor que podemos hacer es levantarnos cada día y decirle a Dios: Dios, aquí estoy, te entrego mis manos, te entrego mi mente, te entrego mi cuerpo, te entrego mi tiempo, te entrego todo lo que soy. A eso se refería el apóstol Pablo, y le decía que se presentaran como sacrificio vivo a Dios. Pero entonces va a tocar el asunto de nuestros pensamientos. Y en primer lugar, lo que hace es enseñarnos lo que debemos evitar. Hay algo que nosotros debemos evitar a la hora de administrar nuestros pensamientos. El texto dice: no os conforméis a este siglo. No se refiere al siglo en el que vivía Pablo, al espacio de tiempo, sino que habla de que no nos amoldemos a este mundo en que vivimos. No tenemos por qué parecernos a todos los demás. ¿Recuerdan lo que les decía de la normalidad? Que todos llegamos a tratar de no desentonar con nuestro entorno para que no nos señalen como diferentes. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser diferentes. No imiten este mundo, no se amolden, no se conformen con este siglo. Miren cómo le dice en las diferentes versiones. La Nueva Versión Internacional dice: no se amolden al mundo actual. La Nueva Biblia de las Américas dice: no se adapten a este mundo. La Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y la traducción en lenguaje actual dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. El concepto es el mismo. No tenemos por qué seguir la corriente de lo que todo el mundo hace. Es parte de la protección espiritual que Dios nos quiere dar en nuestra cabeza. Hay permiso para pensar diferente, en especial si esa diferencia la establece la palabra de Dios. Pero luego el pasaje enseña que debemos ser transformados por una revolución intelectual. Dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros tenemos que ser transformados, tenemos que cambiar. Al cambiar nuestra manera de pensar, nosotros tenemos que aprender a reconocer: bueno, esto que yo pienso, este concepto que tengo, ¿de dónde viene? Y en especial nosotros tenemos que recurrir al libro, a la palabra, y comparar lo que yo pienso con lo que Dios piensa. Y si lo que Dios piensa resulta ser diferente de lo que yo pienso, entonces necesito cambiar. Porque Dios conoce la verdad, y Dios es nuestro creador, y Dios sabe lo que nos conviene. Entonces necesitamos aprender a ser transformados por medio de este cambio, de esta revolución intelectual. La Nueva Traducción Viviente dice: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Será que nos queda claro eso? Dios quiere cambiar tu manera de pensar. Y es parte de las armas que Él está poniendo. Dios quiere poner un casco de Dios que sea capaz de proteger nuestros pensamientos. Porque si nos quedamos expuestos a todo lo que quiere
influir sobre nosotros a nuestro alrededor, vamos a terminar mal. Y si el enemigo influye tus pensamientos, entonces vas a terminar donde no te gustaría terminar. Entonces necesitamos estar atentos y estar listos. Ahora, ¿a dónde nos conduce esta transformación intelectual? Nuestro cambio intelectual nos conducirá a conocer la voluntad de Dios. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Hay veces que nosotros pensamos que nunca en la vida vamos a poder conocer semejante cosa. Sin embargo, Dios nos dio su palabra y Dios no se está escondiendo. Dios está queriendo revelarse cada día a nosotros, queriendo mostrarse para que nosotros entendamos en qué camino andar. Cuando Dios nos revoluciona el pensamiento, nosotros llegamos a ser capaces de entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, yo te animo a que busques esta transformación de Dios, como dice Pablo, que le consagremos todo a Dios y que dejemos que Dios nos transforme mediante la renovación del entendimiento y que cuando lo haga nos revele cuál es su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero volviendo al texto, al arma, dice, y tomad el yelmo de la salvación. Esta protección para la cabeza, dice el apóstol Pablo, es la salvación. Entonces vamos a pensar en la salvación como nuestro casco. Vamos a tener que colocarnos el casco de la salvación que Dios quiere darnos. ¿En qué sentido es la salvación el casco que nosotros usamos? He conocido varias personas a lo largo de los años que se me han acercado y me han cuestionado. Dice, ustedes los cristianos muchas veces hablan de la salvación y que ustedes reciben la salvación. Y hay personas que se me han acercado para preguntarme, cuando hablan de salvación, ¿salvación de qué están hablando? Porque si vamos a analizar el concepto, cuando hablamos de salvación porque hay un peligro. ¿Alguna vez has estado en el peligro de algo y te salvaste? La madre alguna vez a sus hijos le han dicho, te has salvado de la chancla porque justo llegó tu padre y tengo que, si no. Pero nosotros a veces nos hemos salvado. Yo les he contado cuando he estado a esto de un accidente fatal con un auto y gracias al Señor lo puedo contar porque me salvé. Bueno, para que haya salvación tiene que haber un peligro, tiene que haber una amenaza, tiene que haber un riesgo. Ahora, ¿cuál es el riesgo del que nosotros hablamos cuando hablamos de salvación? Hablamos del riesgo de la condenación eterna. Hablamos del riesgo de la consecuencia de nuestras acciones cuando le hemos dado la espalda a Dios. Hablamos del riesgo de que la pura consecuencia de nuestras acciones recaiga sobre nosotros y recibamos el castigo que merecemos por cómo hemos hablado, por cómo hemos actuado, por cómo hemos tratado a los demás. Y tenemos que ser honestos al reconocer que delante de Dios nosotros hemos fallado. De ese riesgo hablamos. Hablamos de la salvación, de la condenación eterna, del alejamiento eterno de Dios. Este concepto de la salvación, y sentí la necesidad de compartir esto con ustedes, la necesidad de la salvación es un concepto universal. Todo el mundo sabe que necesita salvación. Hoy en día, muchas personas van a decir, no, eso de la religión, eso es un concepto que se habla ahí en las iglesias, pero no.
el concepto de la salvación es un concepto universal que ha estado en todas las culturas a lo largo de la historia. No quiero cansarlos y no voy a abundar en esto, pero estaba leyendo algunos textos de historia y, por ejemplo, en las culturas de la Mesopotamia, de Canaán, de Anatolia, tenían ya un concepto de que existe lo que llamarían un inframundo, que hay algo más allá de la vida, y estuvimos analizando esto en el estudio bíblico. Leímos Eclesiastés 3:11, donde dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos. O sea, este concepto de que hay algo más allá de la vida es algo que todos llevamos dentro, por más que lo queramos negar a veces. Nosotros sabemos que hay algo más allá. Los egipcios eran capaces de rodear a ciertas personas de todos sus mejores ropas, de alimentos, de cosas, porque pensaban en el hecho de que la persona, su cuerpo moría, pero la vida seguía. Y hablamos de los egipcios como podríamos hablar de todas las culturas. El concepto de la salvación y el concepto de la eternidad es universal. Todas las culturas lo tienen. Entonces, por un lado, hablamos de salvación, de una condenación eterna, y fíjense que todas las culturas son conscientes de que cuando no hemos procedido bien, nos acarreamos consecuencias negativas para nuestras vidas. Por más que a veces lo queramos negar. Entonces, necesitamos tomar conciencia. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. ¿Sabes qué? Eso te involucra a ti también. Por nuestros propios méritos, por nuestras propias acciones, nosotros no somos justos delante de Dios. Y ese es un problema severo. Es un problema que trae consecuencias negativas. Pero podemos dar gracias a Dios de que hay una fuente de salvación. La única fuente de salvación es Cristo Jesús. No hay otra fuente de salvación. Fíjense que estamos hablando de que tenemos que llevar esto en nuestra cabeza. Tenemos que llenar nuestro pensamiento con esto. Tenemos que levantarnos cada día y volver a asumir la salvación que recibimos al creer en el Señor Jesucristo. La única fuente de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Miren, van a escuchar por ahí, como todos saben, en diferentes religiones se habla de diferentes cosas. Hay propuestas de que te dicen, si te portas lo suficientemente bien, si vas la cantidad suficiente de ocasiones al servicio en la iglesia, entonces ya está todo bien. No. La salvación no es por las cosas buenas que tú llegues a hacer. La única fuente de salvación es Jesús. Vas a encontrar denominaciones o grupos religiosos que te van a decir, la salvación no la tienen aquellos, la salvación la tenemos nosotros. No te dejes confundir por nadie. La única fuente de salvación es Jesús. No me importa que aquí estemos en el edificio de una iglesia bautista. No se trata de que los bautistas son los que tienen la salvación y todos los demás no la tienen. No es así. La única fuente de salvación es Jesús. No hay otra fuente de salvación. Dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Está hablando de Jesús. Esta es una explicación que está dando el apóstol Pedro en ocasión de un milagro que fue hecho. Pero cuando lo hace, le habla a la gente y le dice de la necesidad de salvación que tenemos. ¿Y dónde se encuentra la salvación? Diría Pedro, en ningún otro que en Jesús.
solamente en Jesús. Entonces lo que te tienes que preguntar no es si eres lo suficientemente bueno, no es si has hecho las cosas lo suficientemente bien. Lo que te tienes que preguntar es si tienes a Jesús en tu vida o si no lo tienes. Y si no lo tienes, lo necesitas. Y tienes que buscarlo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Joe Biden no te puede dar la salvación. Elon Musk no te puede dar la salvación. Ninguno de los que consideramos ricos, poderosos, influyentes, nos puede dar la salvación. Solamente Jesús nos puede dar la salvación. En ningún otro hay salvación. Este es el pensamiento que tiene que volver a nuestra cabeza todos los días, porque es un pensamiento contra el que el enemigo espiritual nuestro se va a levantar una y otra vez. Hace un ratito leímos estos versículos de Juan capítulo 3, pero quiero volver a recordárselos. Esto es Juan 3, este tal vez sea el versículo más conocido de toda la historia. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Salvo. Habla otra vez de salvación. Entonces, la pregunta para cada uno de nosotros es: yo tengo a Jesús, ¿es Jesús mi Salvador? Y si Jesús es tu Salvador, te tienes que levantar todos los días y este pensamiento tiene que adherirse a tu identidad. Así como tú dices, este es mi nombre, así como tú te miras en el espejo y tú dices, este soy yo, tú vas a tener que mirarte y decir, yo soy salvo, porque Jesús entregó su vida por mí en la cruz. Recibió el castigo que me correspondía a mí, y por Él yo soy limpio, por Él yo tengo acceso al Padre, por Él yo tengo vida eterna. Entonces, necesitamos que este concepto de la salvación sea parte de nuestra identidad. Más que ser lo que es, lo que tus estudios te han dado, lo que tu trabajo define, tú tienes que definirte como una persona salvada por la sangre de Jesucristo. Esa es una protección espiritual que Dios nos ha dado y quiere que la llevemos en nuestra cabeza. Es por eso que nos llamó a utilizar el casco de la salvación. Tenemos que ser bien conscientes de eso. Y solo quería recordarles una vez más aquello que Jesús dijo. Jesús le dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos caminos hay? Uno solo. ¿Cuántas verdades? Una sola. ¿Cuántas vidas? Solo una. Y Jesús lo dijo con todas las letras bien claras. Yo soy. Él es el camino, la verdad, la vida. El único que tiene la capacidad de conectarnos con Dios, de llevarnos al Padre. Hermanos, esto es súper, pero súper importante. Es una de las armas que Dios nos ha dado. Esto tiene que estar en nuestros pensamientos. En algún momento del día, cada día, nosotros tendríamos que tener un momento para acercarnos a Dios y decirle, ay, gracias, Señor. Gracias porque tú me has amado tanto, como dice allí en Juan 3, de tal manera me amó. Tú me has amado tanto que entregaste a tu propio Hijo para que yo sea salvo, para que yo tenga la salvación. Es decir, llevar puesto el casco de la salvación no es solamente una cosa que tú en algún momento en el día oras y dices, bueno, ahora me voy a poner las armas espirituales, me coloco el cinturón de la verdad, aquí me pongo el casco de la salvación y luego
sales a vivir como si nada. No. Tienes que llenarte del pensamiento de que en Cristo Jesús, en aquel sacrificio de Jesús en la cruz, tú fuiste perdonado, fuiste limpio, y hoy en día eres salvo, porque Cristo Jesús es tu Salvador. Y en ningún otro hay salvación. Entonces, ¿tienes puesto el casco de la salvación? Vamos a tener un momento para orar ahora, pero yo quisiera dar la oportunidad, si hay alguien en este lugar que nunca antes ha confesado públicamente que Jesús es su Salvador, yo quiero darle la oportunidad de que se ponga en pie donde está y que diga, o que le pida al Señor, Señor, quiero que seas mi Salvador. ¿Hay alguien aquí que nunca ha confesado públicamente que Jesús es su Salvador? No queremos avergonzar a nadie, solamente queremos que puedas expresar tu fe, que puedas expresar tu convicción. ¿Hay alguien que nunca antes ha confesado públicamente que Jesús es su Salvador? ¿Lo quiere hacer ahora? Ponte de pie allí donde está y vamos a orar por ti. Asumo que hemos reconocido públicamente que Jesús es nuestro Salvador. Lo que vamos a hacer entonces es colocarnos el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Pero hermanos, tenemos que recordar que esto es algo que tenemos que tener presente cada día. ¿Ustedes se dan cuenta cuántas cosas nos distraen todos los días? ¿Se dan cuenta de cuántas maneras nuestros pensamientos salen volando y hay veces que no nos damos cuenta y nos estamos dejando llevar por la corriente del mundo otra vez? Cuando nosotros hemos sido llamados a ser diferentes, hemos sido llamados a pensar diferente porque Dios nos ha dado su revelación. Entonces, ya no dejemos que nos lleve la corriente del mundo. Tomemos la decisión firme de que la salvación esté en nuestros pensamientos y que sea el Espíritu de Dios y la palabra de Dios que gobiernen lo que pensamos y que cada día más nosotros pensemos como piensa Dios en vez de pensar como piensa el mundo. Vamos a orar. Amado Dios, aquí estamos delante de ti, Señor, y queremos darte las gracias, Señor, porque tú no has querido dejarnos expuestos a todas las influencias a nuestro alrededor. Tú no has querido dejarnos indefensos frente a todos los ataques de nuestro enemigo espiritual. Señor, no queremos ser negligentes, siendo que tú estás poniendo a nuestro alcance tus recursos, tus armas, para que nosotros estemos protegidos, defendidos. Señor, en este momento queremos aprender a usar esta arma que tú nos das, que es el casco de la salvación. Ayúdanos, Señor. Señor, queremos darte las gracias por la preciosa salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Queremos reconocer que nuestra salvación no viene de nuestros esfuerzos, que nuestra salvación no viene de ninguna organización humana, que nuestra salvación no viene de ningún rito que nosotros hagamos. Nuestra salvación viene solamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, te damos gracias por la salvación que tenemos en Jesús. Gracias, Señor, por aquel momento en aquella cruz en el que Jesús recibió el castigo que nos correspondía a nosotros. Y gracias, Señor, porque por su sangre nosotros somos limpios. Por su sangre nosotros somos renovados. Nosotros recibimos la vida eterna que tú has querido darnos desde siempre. Señor, te rogamos que tú nos ayudes a vivir de tal manera que estas armas espirituales que tú nos das estén cada día en nuestras vidas. Señor, por favor, despiértanos. Ayúdanos a darnos cuenta de todas estas influencias que hay a nuestro alrededor y ayúdanos a levantar tus armas, Señor. Ayúdanos a colocarnos el yelmo de la salvación todos los días. Y ayúdanos, Señor, para que con estos pensamientos que tú nos das, nosotros también podamos ser de ayuda a nuestra familia, en nuestro hogar
y que podamos ser de ayuda también a cada persona con la que tratamos. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos has dejado desamparados. Señor, gracias por amarnos tanto como para darnos el camino para que estemos en comunión contigo. A ti te damos la gloria y la alabanza. Padre, en este momento también yo quisiera darte gracias por la familia de cada uno de los que estamos aquí. En especial te damos gracias por los padres, Señor, a quienes celebramos en este día y a quienes bendecimos en tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, obra en cada uno de los hombres aquí presentes, para que cada uno de nosotros sea capaz de asumir la responsabilidad que tú les estás dando. Señor, ayúdanos a ser responsables, a ser capaces de ser maestros, a ser capaces de transmitir a nuestras familias y a las personas a nuestro alrededor tu gracia, tu verdad, de tal manera que podamos ser una influencia en tu nombre, una influencia de tu parte para cada persona con la que tratamos. Bendice a los padres, bendice a las familias, protégenos, Señor, ponnos a resguardo y bendice también el tiempo de compañerismo que vamos a celebrar ahora, Señor, y que sea un tiempo de bendición. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y que esta palabra que nos has dado, nosotros podamos dar fruto abundante de ella, así como tú nos la has dado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.